Y llegó el último partido de 2024, el Tottenham quizás en el momento más crítico de la era Postecoglou contra un Wolverhampton renovado de la mano de Vítor Pereira. Este momentum de los Wolves contra la obligación de sumar de a 3 de los Spurs en casa. Acá estamos en una previa más en este fin de año, en este fin de 2024, en este fin de la primera rueda también de la Premier League. Estamos en fecha 19 ya del certamen liguero inglés, así que momento de reflexiones, momento de pensar qué está pasando en esta primera mitad de temporada y en este final de año. Un Tottenham que se encuentra, como decía, quizás en el momento más difícil que le ha tocado llevar adelante a Ange en su año y medio que lleva en el club. Un Tottenham que tiene muchas lesiones, un Tottenham que se le acumulan las derrotas en la Premier League, que suma más derrotas que victorias en la liga y que está puesto 12 en la Premier League por debajo de la mitad de la tabla, que es algo que sorprende a un equipo que no está dejando buenas sensaciones, que parece ser muy endeble y que es muy inconsistente realmente. Si repasamos, como vamos a estar viendo, lo que fue este 2024 de Tottenham fue realmente inconsistente. Vamos a hacer el ejercicio de pasar rápido los partidos, pero arrancamos con, por ejemplo, progresar, pero a la vez quedar eliminado de la FA Cup a principio de año. Estos empates, recordamos sobre el final contra Everton, el dilema, el problema de las pelotas paradas en ese momento, esta derrota contra Wolves que recordamos, pero un equipo que le ganaba 4-0 a Aston Villa, que perdía 3-0 contra el Fulham de visitante, que le costaban distintos partidos, como por ejemplo contra Wolves de visitante, y tuvo esta racha de perder goleado contra Newcastle, de local contra Arsenal, en uno de los peores partidos de la temporada contra Chelsea en Stamford Bridge, también casi ser goleado por el Liverpool que lo vapuleó en Anfield, terminar dándole el título al Manchester City en ese partido tan peculiar sobre el final de la temporada. Después una victoria contra Sheffield sobre el final de la misma, pero también un arranque de esta Premier League 24-25 que también fue de saltos de lo más alto a lo más bajo, como esa victoria por 4-0 contra el Everton, pero la derrota por 2-1 contra Newcastle, seguido de la derrota en el derby, casi quedar eliminado de la Carabao Cup y después venir el mejor momento de Tottenham con victorias consecutivas, con victorias por 3-0 contra el Manchester United, ir ganándole 2-0 al Brighton y terminar perdiendo ese partido. Este partido contra el West Ham, seguido también de lo que después fue ganarle al Manchester City y al Aston Villa en quizás los mejores de la temporada. Después ganarle 4-0 al Manchester City, como decíamos recién, pero viniendo de perder contra el Ipswich, contra Galatasaray. No sumar contra Roma, Fulham, Rangers, perder contra Bournemouth, Chelsea. Realmente inconsistente Tottenham este año, lo hemos visto en estas últimas semanas también, con la victoria por 5-0 contra Southampton, ir goleando al Manchester United y terminar ganando por un solo gol de diferencia, la goleada del Liverpool y bueno, la derrota de Nottingham Forest. Ahora se viene Wolverhampton y después Newcastle para arrancar el año. Lo hablábamos el otro día, post derrota contra Nottingham Forest. Va a tener un mercado de enero donde necesita actividad Tottenham. Lo dijo Postecoglou, está esperando que el equipo se refuerce en enero porque parece insostenible la situación del Tottenham. Tantos lesionados, tantas bajas, muy pocos minutos para chicos de la cantera, que son los otros que podrían aprovechar esos minutos, y los jugadores que están jugando todos los partidos ya se están cansando. Sucedió que Ben Davies, que estaba a punto de volver, lo intentaron evaluar en el entrenamiento y recayó para su lesión, así que no va a estar para este día domingo. Y Tottenham cada vez queda más corto de efectivos. Por eso parece crucial que la actividad de Tottenham en este mercado sea fuerte. Yo ya estoy empezando a hacer mi lista, no de regalos para Navidad, sino de mi lista de centrales que me gustaría que Tottenham vaya a buscar en este enero. Así que es algo, un tema que vamos a estar hablando en el canal seguramente más adelante cuando haya un poco más de información. Pero evidentemente un enero que le pide a Tottenham fichajes. Si no, va a tener que estar repitiéndose, reinventándose e inventando, porque ya no quedan jugadores para armar la defensa. Tottenham va a tener que salir este domingo con Fraser Foster en el arco, Pedro Porro y Udogie como las únicas alternativas en los laterales, Archie Gray como la única alternativa para el central zurdo, y para el central derecho tenemos tres variantes.
o Dragusin puede jugar, que sorprendería, pero a la vez podría ser, porque salió por un golpe contra Nottingham Forest en el último minuto. Dijo Postecoglou en conferencia de prensa que todavía era muy rápido para evaluar. Yo supongo que quizás si lo pueden forzar, lo van a intentar forzar a que juegue este partido y después ya se verá qué hace, pero hay que decir, Cuti Romero y Mickey Van de Ven todavía no están cerca de volver. Los que sí dijo Postecoglou que ya la próxima semana se van a reincorporar a los entrenamientos son Richarlison y Mikey Moore, pero bueno, eso es tema para después cuando vayamos por los delanteros. Si no, o estamos hablando de Dorrington, que tuvo minutos contra Southampton, pero se lo notó acoplado a la defensa, pero también con un error que casi termina en un gol en ese partido que estaba liquidado 5-0, que bueno, efectivamente fue un gol, pero anulado por offside. Y Sino Bisumá, que fue el que entró el otro día sobre el final del partido por Radu Dragusin, que salió lesionado y no había ningún central en el banco de suplentes porque Dorrington no fue seleccionado para siquiera figurar en el banco de suplentes o ser parte de los sustitutos de Postecoglou. El mediocampo todavía no estoy 100% seguro de qué es lo que pueda sacar Postecoglou, pero teniendo en cuenta la cantidad de partidos que viene jugando Pape Sarr como titular, quizás sea el momento para rotarlo. Hay que ver si puede ingresar Verbal, quizás en esa opción, porque también está ganando minutos, cada vez más minutos, el joven sueco. Pero en principio para acompañar a Bentancur, que como vimos Bentancur desde su sanción cuando está jugando estos partidos, que recién está volviendo, que estuvo jugando en Europa League, solo jugó de a 60 minutos, bueno, quizás arranque Bentancur como titular y después si se lo necesita se posiciona o a Bisuma o a Verbal en esa posición, pero imaginamos que va a ser Bentancur con Pape Sarr o Verbal, como decía antes, después Maddison como número 10, Kulusevski a la derecha, Dominic Solanke de número 9 y Heung-min Son por el costado izquierdo. Quedarán relegados en el banco Timo Werner y Brennan Johnson, si esta es la formación, o si no, como dijimos últimamente, ante un Heung-min Son que está jugando tantos partidos y tanto desgaste y tan poca rotación dentro de la delantera, quizás Brennan Johnson pueda ser titular por el costado derecho y juegue Kulusevski por la izquierda, o arranque Timo Werner por la izquierda y Heung-min Son puede ingresar en el segundo tiempo, pero quizás sí en esta situación cabe decir últimos esfuerzos de Sony haciéndolo jugar partido tras partido y después ya cuando podamos volver a contar con Mikey Moore, con Richarlison, que quizás puedan estar para ese partido de creo que es el 12 de enero por FA Cup contra un rival menor de visitante, ahí ya se lo puede hacer descansar a Heung-min Son, pero si no, viene de jugar contra el Forest, va a tener que jugar contra Wolverhampton, va a tener que jugar contra Newcastle y después contra Liverpool, solo con este descanso que va a tener desde Wolverhampton a Newcastle, que es una semana o menos, porque es de domingo a sábado. Pero esto mismo corre para los tres delanteros y los Maddison, los que están jugando todos los partidos. Es no solo un problema lo que tiene Tottenham en cuanto a los lesionados en la defensa, porque no tiene ya más que poner, sino también porque pasa esto, porque no tenés rotación, porque tenés 13, 14 jugadores que juegan todos los partidos, todos los minutos, entonces se está empezando a complicar la cosa y todos estos problemas, todo esto lo ha dejado a Tottenham, como decía antes, número 12 en la colocación de la Premier League, 12º el equipo de Postecoglou, que para verlo bien en la tabla tenemos que arrancar de abajo para arriba. También ayuda que nuestro rival está ahí 17º, salió del descenso después de estas últimas dos victorias que vemos ahí, tras la salida de O'Neill y el ingreso de Vítor Pereira al banco de Wolverhampton. Tottenham, que tiene 23 puntos, cada vez se aleja un poquito más de los puestos que interesan, aunque vemos al Manchester City, Aston Villa, otros equipos que también deberían estar para otra cosa en el 9º, en el 7º lugar. El 5º lo ocupa el Newcastle con solo un punto de diferencia. Estamos viendo una Premier League realmente muy inconsistente, donde equipos como Bournemouth, como Nottingham Forest se aprovechan. También Fulham escalando en la tabla y, como decíamos, muy pocos puntos de diferencia entre estos equipos, entre estos puestos que son los que le interesan a Tottenham, que hoy en día solo está a 6 de una eventual clasificación a Champions League, si es que ese quinto puesto definitivamente otorga ese cupo
a la Champions de la temporada siguiente, pero que cada vez se aleja más de equipos como Nottingham Forest, Chelsea, Arsenal, que son los que están más cerca de un Liverpool esperando a que el equipo de Arne Slot pueda tener algún que otro tropiezo. Pero bueno, Tottenham tendrá que lógicamente hacer lo suyo, esperar tener una buena racha, trabajo de hormiga, ir sumando de a poco, partido tras partido, paso a paso, un Tottenham que tiene que ir recortando esa diferencia. Postecoglou había dicho que iba a ser el momento más difícil de la temporada, no solo por la cantidad de partidos que se venían, sino por la cantidad de lesiones que tenía Tottenham y por los rivales que también le está tocando enfrentar. Nottingham Forest, que se hizo fuerte de local en el último partido, y un Wolverhampton que uno no lo tenía en los papeles, pero que está resurgiendo de la mano de Vítor Pereira, un equipo que no es para nada malo desde los nombres, que venía teniendo una performance muy por debajo de lo que quizás se esperaba a principio de temporada y que le ha cambiado la cara. El entrenador portugués volviendo a las bases de alguna manera, el equipo comandado por Fosun y también por Jorge Méndez, representante del nuevo entrenador de Wolverhampton Wanderers. Un equipo que ha cambiado demasiado, de lo que fue los primeros 16 partidos a lo que fue estos últimos 2 partidos, a lo que se va a enfrentar Tottenham. Definitivamente ha cambiado mucho. Como vemos, es uno de los equipos con menos vallas invictas de esta Premier League. Tiene tan solo 3, al igual que Manchester City, y tiene solo una menos que Tottenham, pero bueno, no son muchas las vallas invictas que han tenido, pero 2 han sido en estos últimos partidos. Como vemos ahí, Leicester por 3-0 fue el debut de Vítor Pereira. De visitante, Wolverhampton goleó al equipo de Ruud van Nistelrooy. Como vemos ahí, los números están, ¿no? Los expected goals 1,05 a 0,75. Tampoco fue tan amplia la diferencia en cuanto a la estadística avanzada, pero le dieron la victoria a los Wolves. Unos goles un tanto particulares que vamos a estar hablando un poco después. Y posterior a eso, la victoria contra un Manchester United. Es verdad, un Manchester United que tampoco venía para nada bien, pero por 2-0, de vuelta una valla invicta de local en Molineux. El equipo de Vítor Pereira sacó adelante, después de una expulsión de Bruno Fernández, un partido con un gol olímpico y una contra letal sobre el final. Un Wolverhampton que, como vemos ahí, registró 8,6 de PPDA, que lo ayudaron a tener 6 recuperaciones altas en este partido. Algo muy interesante porque era un equipo que no se caracterizaba por presionar arriba. Siempre hablamos del PPDA, el registro que mide cuántos pases permitís hacer al rival hasta cometer una acción defensiva, sea efectiva o no, pero hasta ir a presionarlo. Básicamente, bueno, Wolverhampton hasta la fecha 17 anterior a este partido era el equipo no solo que mayor PPDA tenía, o sea que mayor cantidad de pases permitía al rival hasta ir a presionarlo, sino que también era el equipo con un promedio de su altura de línea defensiva más bajo de toda la Premier League. O sea, era el equipo que generalmente defendía más cerca de su arco y el equipo que más pases permitía al rival antes de ir a presionarlo. Quizás uno de los equipos más permisivos de la Premier League, que también permitía a los rivales hacerse fuerte desde la pelota parada, que los permitía hacer y concretar situaciones de peligro realmente muy fácil, porque los números nos marcan cosas muy distintas. Primero, tenemos a Wolverhampton como el equipo junto a Leicester a día de hoy que más goles recibió en lo que va de Premier League, con 40 cada uno de ellos. Pero la estadística avanzada, como decíamos antes, los expected goals, nos decían que sí, Leicester había recibido 36,6 goles esperados, cercano a los 40, que Southampton había recibido 39,6 goles esperados, cercano a sus 37 goles en contra que tiene, pero Wolverhampton había recibido 28,4, que está muy lejos de 40. Y quizás acá podemos empezar a vislumbrar algunas respuestas, porque tenemos acá 14 goles desde la pelota parada recibió el equipo de Gary O'Neill, porque como decíamos en estos 2 partidos de Vítor Pereira no recibió goles. Y esto de tan solo 5,98 expected goals. O sea, le deberían haber metido 6 goles de pelota parada, le metieron 14, que es una bestialidad, porque estamos hablando de uno de los equipos que sí, que están dentro de los registros, sería el octavo que más expected goals le generaron desde la pelota parada, pero es
por lejos el equipo que más goles le convirtieron desde la pelota parada, un equipo que, como vemos, tiene en sus arqueros un porcentaje de salvadas muy bajo, que es el más bajo de toda la Premier League, y esto también me parece curioso porque no se condice con los otros datos que tiene en cuanto a tiros recibidos, en cuanto a la distancia promedio de los tiros. Ahora lo voy a explicar, porque si uno piensa, vamos a explicarlo bien, si uno piensa por qué un arquero tiene un porcentaje bajo de atajadas, y debería ser porque le patean poco y le aciertan mucho. Eso, si no es por falla del arquero, debería ser porque cuando le llegan con chances muy claras, entonces le patean 2 o 3 veces, le meten muchos goles porque son chances claras. O porque le pegan desde muy cerca, porque siempre quizás le meten goles desde el punto penal, desde el área chica, entonces el arquero no tiene cómo reaccionar. Pero no, los números nos dicen que la distancia promedio de tiros que enfrenta el arquero de Wolverhampton está dentro del promedio de la Premier League. Quizás los arqueros que enfrentan tiros en promedio desde más lejos son los arqueros del Arsenal, del Nottingham Forest y de Chelsea, que vamos a ver que en promedio, en porcentaje de atajadas, son los arqueros que más suelen atajar, el del Chelsea, el del Arsenal, el del Nottingham Forest, en el top 4, como decíamos, porque enfrentan los tiros más lejanos, los tiros más fáciles. Y también nos podemos centrar en cuánta cantidad de tiros, porque uno dice, le patean 2 veces por partido y quizás le meten un gol, está en un 50% de efectividad, que es algo muy bajo. Bueno, es difícil tomar una muestra así, pero los arqueros de Wolverhampton son también de los que más le han pateado en toda la Premier League, entonces tienen una muestra considerable como para tomar, y realmente su rendimiento estaba siendo por debajo de lo esperado, porque no hay otro arquero en la Premier League que tenga menor efectividad en sus atajadas. Y hablaba en plural y me confunde porque generalmente no se habla en plural de los arqueros, generalmente es uno solo, pero Wolverhampton alternó esta temporada entre Sam Johnston y José Sá, ahora con Vítor Pereira está haciendo José Sá, pero es ahí quizás, y en la pelota parada, la respuesta a por qué Wolverhampton venía recibiendo tantos goles cuando no estaban generando tanto peligro. Un equipo que encontró este último fin de semana desde la pelota parada en ofensiva el arma para abrir el partido con ese gol olímpico de Mateus Cunha. Un equipo que en las estadísticas tampoco destacó en ese ámbito porque es el segundo equipo que menos goles esperados generó desde la pelota parada, y uno de los equipos que también que menos goles generó, el cuarto que menos desde la pelota parada en lo que va de la Premier League, pero le ha servido para abrir este partido el gol que mencionábamos antes de Mateus Pereira, que lo vemos ahí en el mapa de tiros que tuvo contra el Manchester United, que no tiene ningún tipo de sentido, que sale directamente desde el córner, pero nos habla también un poco de lo fuera de la norma que está haciendo esta temporada de Mateus Pereira, el goleador del equipo con 10 en Premier League, que es el jugador que más goles ha convertido en comparación con sus expected goals. El que más diferencia tiene entre los goles que ha convertido y los goles esperados que ha generado. Como vemos, sin contar los penales, es incluso más diferencia la que tiene con el segundo, pero en su registro es lo mismo, es indiferente. De los 4 expected goals que ha generado, ha convertido 10 goles, o sea que tiene una diferencia de más 6. Una locura. Como vemos, dentro de los registros de la Premier League no hay muchos que estén cerca de esos números, así que a tener cuenta lo de Mateus Cunha, el número 10, que es sin duda la figura de este equipo y que lo va a extrañar a la brevedad Wolverhampton, porque después de ese partido contra Ipswich, tras el que Wolverhampton después decidió despedir a Gary O'Neill, hubo un conflicto entre Mateus Cunha y uno de los seguridad del equipo de Ipswich, que se llevó un manotazo por parte del número 10 de Wolves, y la FA ya lo sancionó con 5 fechas de suspensión. Falta confirmar esa sanción, como pasó con Bentancur, que pasó un tiempo desde que ya se había dicho que iba a ser sancionado hasta que efectivamente fue sancionado. Pero bueno, a día de hoy eso no ha sucedido, así que como siempre Tottenham no ha tenido suerte y muy probablemente dentro de poco le den esas 5 fechas, pero no a día de hoy. También tuvo un altercado Mario Lemina, Ait Nouri. Ait Nouri volvió al equipo con normalidad. Lemina
estuvo lesionado. Hay que ver si va a estar para este partido contra Tottenham, al igual que Pablo Sarabia, que está lesionado y no va a estar este día domingo, pero Lemina de momento ha perdido la capitanía con Semedo, el lateral derecho, que es quien la ha tomado por el momento de la mano de Víctor Pereira, que fue quien lo designó. Cuando llegó a Wolves le preguntaron quién iba a ser el capitán, se tomó un par de días para meditarlo y eligió a Semedo, que era ya el indicado desde antes, pero un entrenador que ya ha cautivado al hincha de Wolverhampton, que es eso que también se habló de Postecoglou cuando llegó a Tottenham, que no es un entrenador que quizás el hincha de Wolverhampton hubiese soñado con tener, pero realmente para Víctor Pereira es estar cumpliendo un sueño, estar en Wolverhampton y estar en la Premier League. De eso habló mucho en su primera conferencia de prensa, y quizás a diferencia de los David Moyes, Graham Potter, creo que son los nombres que se habían barajado cuando se dio la destitución de Gary O'Neill, este es un entrenador que tiene ganas de demostrar en Wolverhampton y tiene ese hambre, esa mentalidad ganadora para hacerlo también, porque muchos ya se quejaban de Gary O'Neill, que quizás estaba muy cómodo en esa situación, que no le daba algo distinto al equipo a día de hoy, y ya Víctor Pereira prometió darle una personalidad a este equipo, hacer jugar a los jugadores en las posiciones que deben jugar, que es algo que se quejaba mucho del técnico anterior, y lógicamente se vio en el primer partido ya contra Leicester y después más aún contra Manchester United, pero dándole oportunidades, por ejemplo, a Doherty en esa línea de 3 como central, a Nelson Semedo de capitán, como decíamos antes, a la derecha como carrilero, Gonzalo Guedes como titular arriba, José Sá en el arco, como decíamos antes, ese mediocampo brasileño de André y Gómez, un equipo que salió a jugar bastante convencido, que es bastante sólido, que le dio confianza a, como decía sobre el comienzo del video, un equipo que tiene nombres buenos, importantes para la Premier League, para rendir mucho mejor que lo venía haciendo a principio de temporada. Así que, como dijimos también en el post partido el otro día de Nottingham Forest, que es difícil enfrentar a los equipos cuando están en buena forma, cuando están confiados, porque dan todo desde lo físico y también, como dijimos, están confiados y dan lo mejor de sí desde la calidad técnica que tienen y todo lo que pueden demostrar. Entonces Tottenham se va a enfrentar a un equipo que está en esa condición y que está en ese momentum, como decíamos también al principio del video. Habló de Postecoglou, Víctor Pereira, porque lo conoce del continente asiático. Cuando Ange Postecoglou estaba en Yokohama Marinos, él estaba dirigiendo en la Liga China, dijo que en los encuentros que tuvieron, al ser los japoneses mucho más técnicos que los jugadores chinos, su fútbol, el de Postecoglou, se impuso demasiado sobre su equipo y fueron partidos donde había una sola pelota y un solo equipo. Dijo que el que la manejaba y el que la poseía, pero después habló de cómo a él no le gusta tener equipos que solo defienden. Dijo que esa no es su manera y que le gusta que sus equipos jueguen su fútbol, con la pelota o sin la pelota, pero que lo hagan con coraje, que ese es el equipo que quiere ver contra Tottenham. Y después me resultó bastante curioso, hace mucho que no escuchaba una conferencia de prensa, un entrenador hablar de algo tan específico desde lo táctico, porque en un momento le preguntan sobre quizás qué era lo que más le preocupaba de Tottenham, y empezó a hablar de las transiciones, empezó a hablar de las pérdidas, y en un momento hablaba de cómo ante una pérdida su equipo tenía que estar compacto, tenía que estar junto, porque si no se puede venir una transición, que si no se recupera, digamos, esa pelota que se perdió, se puede venir una transición, y hablaba también de cómo a veces es importante que en esa transición se dé una reorganización defensiva, digamos, pasar la línea de la pelota y organizarse en bloque. Y era interesante cómo lo hablaba desde un punto de vista táctico, que generalmente no suelen hablar así los entrenadores en conferencia de prensa, pero veremos qué tanto ojo le pone a las transiciones defensivas, porque estamos suponiendo que en ese caso sería un Wolverhampton que está yendo a atacar a Tottenham y pierde la pelota en una situación de ataque y tiene que hacer una transición ataque-defensa. Veremos si le permite hacer eso a Tottenham, pero en principio en una conferencia de prensa que, como dijimos, dejó claro
que no va a estar Pablo Sarabia. Quizás la duda es Mario Lemina en el mediocampo, pero después de eso un equipo de Wolverhampton que me parece está bastante confirmado, con José Sá en el arco, Doherty, Santi Bueno y Totti Gómez, esa línea de tres que viene saliendo últimamente, con Semedo por la derecha y Aït-Nouri por la izquierda, André y Gómez, los brasileños en el centro del campo, Cunha y Gonzalo Guedes, los que acompañan a Larsen en la punta de ataque. Un equipo que realmente nombre por nombre me parece muy interesante y la verdad me parece a considerar, no te digo a temer, pero a tener respeto, porque ese doble pivote tranquilamente podría ser el titular de la selección brasileña, el ex Fluminense con el jugador que nos marcó 2 goles en el último partido en el Tottenham Hotspur Stadium. Estamos hablando también de esta situación, ¿no?, de la selección brasileña a día de hoy, pero un equipo que tiene buenos laterales, que tiene en los centrales quizás los puntos más bajos, pero jugadores que están en un buen momento y dos delanteros que son de temer como Gonzalo Guedes y Mateus Cunha, y después una referencia de ataque como es el noruego Larsen, que no convirtió goles en estos últimos 2 partidos, pero sí lo hicieron Gonzalo Guedes, Rodrigo Gómez, que arrancó como lateral izquierdo, como carrilero izquierdo en el partido contra Leicester, después Aït-Nouri estuvo contra Manchester United, y bueno, en Mateus Cunha tanto contra Leicester como contra Manchester United, y Juan Hichan sobre el final del partido contra el equipo de Rubén Amorim. Vamos a repasar algo muy breve de esos primeros 2 goles contra Leicester, de esos primeros 2 goles de la era Víctor Pereira, porque son peculiares, pero son 2 cosas que me dan un poquito de miedo, porque son pelotas largas al espacio, a la espalda de una defensa que hace todas las cosas mal, pero como vemos es un lanzamiento de Semedo, que estando a la altura del círculo central decide jugar en largo y teniendo un pase de seguridad tanto a su derecha como a su izquierda, y vamos a ver que es una pelota que entra a esa defensa, que se discute primero, pero que le queda a Guedes después, y como vamos a ver va a terminar teniendo la posibilidad de con la pierna derecha chocarse ahí un poco con el central de Leicester, pero terminar definiendo. El segundo gol, te digo, es algo bastante similar. Después de ver esta repetición, vamos a encontrar a Matt Doherty lanzando desde el mismo lugar. El central por la derecha de esa línea de 3 va a encontrar del otro lado a Gómez, que después de, bueno, acá no se vio, pero una desconcentración de James Justin que deja pasar esa pelota en ese momento y lo deja solo al número 19, que para de pecho. Tuvieron que revisar eso pensando que era mano, pero finalmente el 2-0 de Wolverhampton, también tras alguna licencia ahí del arquero de los Foxes, pero 2 lanzamientos que a mí me preocupan bastante porque son los que le suelen a veces molestar a la defensa de Tottenham. Los cambios de frente es algo que le cuesta al equipo de Postecoglou defender cuando lo abren de lado a lado o cuando le buscan la espalda, sea uno de los centrales o sea a veces incluso a los centrales, como pasó con el primer gol de Liverpool, con ese centro de Trent Alexander-Arnold a Luis Díaz, y después también el segundo gol con ese centro que vino desde la izquierda para que se terminen peleando ahí entre quién sacaba la pelota y no la terminó sacando nadie, entre Jet Spence y Archie Gray. Quedó ahí la marca de Szoboszlai y después el gol de McAllister, así que Tottenham tendrá que estar atento a este tipo de situaciones, porque no suele ser Wolverhampton tampoco un partido en el que las cosas salgan demasiado bien. Si uno va a los registros, al head to head, como le dicen, al frente a frente, Tottenham no tiene buenos recuerdos contra Wolverhampton, porque es un equipo que le ha ganado 5 veces en su casa, como vemos acá. Wolverhampton ha ganado 5 veces de visitante ante Tottenham, y Tottenham solamente le ha ganado 4 veces de local. A Wolves es un historial bastante igualado, porque Tottenham solamente tiene 9 victorias sobre las 8 de Wolverhampton y 3 empates. Tienen estos equipos que, si vamos a lo más reciente, como vemos, son 3 derrotas últimamente. Esta de 2024, como decíamos, con los 2 goles de Gómez, el mediocampista brasileño. En este 2023, ese primer partido después de la catástrofe contra Chelsea, que Tottenham había arrancado ganando desde el principio del partido con el gol de Brennan Johnson, pero lo pierde bien sobre el final con el goles de Lemina y Sarabia, y este 1-0 en marzo de 2023, donde estuve ahí en Molineux, un día que
no voy a olvidar porque realmente fueron todas malas noticias. Me acuerdo que al entretiempo estaba perdiendo el Arsenal 2-0 contra Southampton y después terminó remontando ese partido. Yo no sabía ni cómo habían hecho y Tottenham había perdido con un gol de Adama Traoré al minuto 80 ahí en Molineux. Estuvimos en la Way End y nos llevamos alguna que otra gastada. Pero bueno, también tiene Tottenham ahí esa victoria por 1-0 con gol de Harry Kane. Recuerdo en 2022, en febrero, también de ese año, la derrota 2-0 de local antes de ir a la cancha del Manchester City y ganarle ese partido en Etihad con el gol de Harry Kane sobre el final. Bueno, veníamos de esta derrota contra Wolverhampton y después ese partido contra el City perdimos contra Burnley en Turf Moor. Pero bueno, también hay ahí ese empate de League Cup y victoria por penales que había arrancado siendo victoria por 2-0 de Tottenham, muy buen partido que se terminó yendo por la borda casi sobre el final, pero con Golini en el arco y con Brian Hill en esa definición por penales, Tottenham terminó pasando. El 1-0 de ese 2021 con Nuno enfrentando a Wolverhampton sin Harry Kane, con gol de penal de Dele Alli. Realmente muchos recuerdos de Wolverhampton, muy pocos son gratos o muy pocos tienen sentido, como este Tottenham, que es mirar al pasado y encontrar este tipo de gemas y este tipo de cosas que realmente te sorprende que haya pasado hace tan poco y todo haya cambiado tanto, como también nos sorprende ahora ver esas victorias contra el Manchester City, contra el Manchester United por 3-4-0 y hoy estar penando por estas derrotas contra Nottingham Forest, estar enfrentando a Wolverhampton y realmente tener pocas expectativas para un partido que se torna muy complicado por la diferencia del momento en el que llega cada uno de los equipos y realmente también la calidad que hay sobre la cancha. Tottenham hoy tiene muchas bajas y va a tener que hacerse fuerte con lo que hay, que no sé si es demasiado, pero bueno, como decía, es lo que hay. Así que bueno, me gustaría leer en los comentarios qué esperan ustedes de este partido, si los tiré muy abajo, si los dejé con expectativas muy bajas o si creen que Tottenham puede salir y ganar este partido y quizás remontar un poco esta situación y salir de mejor cara para enfrentar a Newcastle, que es lo próximo que se viene, uno también de los equipos en mejor forma de la Premier League, por lo menos estos últimos 2-3 partidos. Así que bueno, eso, un comentario, un like, suscríbanse, si no, que nos ayudan mucho y nos vemos este domingo. Chau, chau.